Hola Gamercats, aquí Moonlight Star en un nuevo video. Hoy les traigo nuevamente un análisis a una de las mejores joyitas de animación que tiene la comunidad de TF2. Pero antes de comenzar, en serio les quería dar muchas gracias por el apoyo que le dieron a mi anterior video de TF2. Pero si es tu primera vez por aquí, te recomiendo mucho que revises mis demás videos de TF2 que se complementan bastante bien con este video. Además, están bastante buenos. Y sin nada más que decir, vamos allá con el intro. El asunto de las animaciones fanmade de TF2 es todo un universo lleno de muchas posibilidades, zonas inexploradas y mucha pasión por parte de la comunidad. En la travesía que ha sido hacer los videos de TF2 que tengo hasta ahora en el canal, cada vez encuentro más cosas que merecen tener su propio análisis. Lo que comenzó con un video hablando de los personajes tan especiales que tiene TF2, ahora se está convirtiendo en una saga de videos explorando la enorme cantidad de facetas a las que la comunidad ha llevado a los mercenarios. Justo por eso hoy nos reúne una animación que llegó al punto de ser un puente entre la comunidad y Valve. Exacto, estoy hablando de The End of the Line, el metraje que acompañó una de las actualizaciones oficiales llevadas por la comunidad. Este corto fue el tráiler de la misma. Antes de que este corto fuera la cara de esta mayor update, ya contaba con un teaser, el cual se veía más simple, pero seguía teniendo el potencial de ser una producción surfilmmaker de alto calibre llena de acción, para luego regresar 2 años después con el corto final contando con una mejoría enorme y siendo la insignia de una mayor update. Muy bonito todo lo que les acabo de decir, pero lamentablemente todos sabemos cómo terminó esta update. Esta animación en su momento fue un tráiler innecesariamente épico e irónicamente esta fue atropellada por un imparable tren de hype. Aunque tuvo un lanzamiento desastroso y algo decepcionante para la comunidad, no se puede negar que esta actualización dejó uno de los mejores metrajes de surfilmmaker que se han hecho hasta la fecha, que desafortunadamente se vio opacado por el peso que llevaba en los hombros. Por eso en este video quiero hablar exclusivamente del corto en cuestión. Lo primero que se puede mencionar de The End of the Line es que explota la capacidad de Surfilmmaker, siendo una producción de alto calibre y me atrevo a decir que supera las producciones oficiales de Valve. El corto se concentró tanto en exprimir Surfilmmaker al máximo que se traspasó las barreras de lo que el juego podía ofrecer y todos sabemos cómo terminó eso. Pero como dije, aquí venimos a hablar de lo excelente que es este corto. Maneja una muy buena fotografía y físicas casi que sin precedentes en las animaciones Surfilmmaker. Este manejo de las físicas ya se podía ver en uno de los anteriores trabajos del canal responsable de la animación, el cual es el corto Practical Problems. Pero en The End of the Line perfeccionaron mucho más este aspecto. Otra cosa que tiene esta animación es que maneja entornos masivos. Toda la distancia que se recorre a través del corto siguiendo el tren a toda velocidad se siente enorme, al igual que sus espacios, porque, por ejemplo, si comparamos a esta animación con otros proyectos que también llevan Surfilmmaker al límite como MSIS Blue, podemos ver lo lejos que llega The End of the Line, porque MSIS Blue básicamente la gran mayoría del tiempo se desarrolla en un 2-Fort con shaders. Pero eso no quita lo increíble que es el largometraje. Pero mi punto es que en casi ningún otro lado se ha visto a un video Surfilmmaker manejar los entornos tan masivos como lo hace The End of the Line, lo cual hace que las escenas de acción y los planos generales a través de todo el corto muestren a la perfección la verdadera magnitud y la velocidad de un tren fuera de control. También es muy interesante cómo manejan los entornos entre Blue y Red. Son zonas muy diferentes en clima, Red teniendo un entorno veraniego y Blue uno nevado. Esto evidencia la enorme distancia que tiene que recorrer el tren. Y aquí también podemos ver reflejado el manejo de las construcciones que hay dentro de los mapas del juego. Blue teniendo construcciones en concreto y Red cabañas de madera.
Otra cosa completamente remarcable de este corto es su soundtrack original, que es en extremo memorable. Se siente con la esencia de la música original del juego, pero al mismo tiempo le pone un tono más épico y serio, por así decirlo, teniendo tintes más cercanos a canciones de la soundtrack original como The Calm y Morgon. Al escuchar las 8 pistas en orden se puede notar una consistencia que recorre todo tipo de momentos llevando cierta narrativa. La soundtrack se sostiene sola sin necesidad de estar apoyada del aspecto visual, y teniendo en cuenta que en este corto no hay diálogos, la música se vuelve un soporte imprescindible. Por eso me encanta cómo en muchas partes la música se mezcla con lo que sucede en pantalla. Por ejemplo, la pista de la persecución del tren tiene una percusión metálica y caótica. O en la pista del plan se puede escuchar una percusión igualmente metálica, pero sonando más mecánica y organizada, demostrando cómo están preparando el tren de una manera fríamente calculada. Pero este corto no solo se queda con una buena soundtrack nada más, porque en su apartado sonoro también tiene un excelente trabajo, acompañando a la perfección las escenas de acción llenas de velocidad y entornos enormes, siendo un paisaje sonoro muy inmersivo. Ver The End of the Line con audífonos o un buen equipo de sonido no tiene pierde, porque cuando estamos hablando de animación, visualmente puede que sea la cosa más impresionante, pero si no está acompañada de un buen apartado sonoro puede llegar a perder su credibilidad e inmersión para el espectador. Otra cosa muy especial que tiene este corto en el aspecto de animación es el nivel de detalle de las expresiones, son muy sutiles y limpias, apoyando todavía más la falta de diálogos. Este corto maneja un storytelling a punta de imágenes muy bien hecho, y también el ritmo de la acción se siente muy natural, y como mencioné antes, usa la música como apoyo extra para contar una historia. Irónicamente, en esta animación es una de las contadas veces en las que Scout se ha mantenido callado por más de 5 minutos. Pero pasando de lleno a lo que es la historia de The End of the Line, lo primero que podemos resaltar es que esta tiene un tinte más serio si lo comparamos con el contenido original, lo cual me parece en extremo interesante. Yo soy partidaria de poner a los personajes de TF2 en contextos más serios, incluso dramáticos. Realmente los personajes de TF2 tienen un enorme potencial en este tipo de historias, obviamente sin perder cierto tinte de comedia. Porque, por ejemplo, en mi opinión, los cómics de TF2 pudieron haber profundizado de una manera más seria asuntos como la crisis de identidad por la que pasa el sniper o la presión que lleva Miss Pauling sobre los hombros. Pero claramente TF2, al estar más centrado en la comedia, no exploraron demasiado esto. Y lo que sucede con The End of the Line es que aunque sea una historia más seria, no pierde esos tintes de comedia que hacen tan especial a TF2. Pero regresando de nuevo al guión, es muy interesante la cantidad de detalles curiosos, que muchos son simples chistes y referencias, pero otros son presagios de lo que va a suceder en la historia. Por ejemplo, la partida de ajedrez entre el Medic y Heavy, y más en específico la pieza de la Reina Blanca es muy simbólica en la historia. O también viendo detalles más prácticos podemos ver cómo este plan del tren no es el primer intento de Blue, pues hay más planos con marcas de misiones fallidas. Y al mismo tiempo podemos ver cómo el plan B de las palomas ya estaba en mente desde el principio. También hay que resaltar la escena de la persecución del tren, que es la que tiene mejor acción. Los planos generales te hacen ver la magnitud del tren y cómo Scout en todo momento está solo a un paso del vacío y toda una velocidad vertiginosa.
Y obviamente no me puedo ir de este video sin mencionar la escena del sacrificio, es simplemente épica. Las físicas y la destrucción masiva que se maneja en absolutamente todo cuando el tren impacta es una de las escenas hechas con Surfilmmaker más impresionantes que se tienen hasta la fecha. En conclusión, The End of the Line es una joyita Surfilmmaker que demuestra la enorme habilidad y pasión que tiene la comunidad de TF2. En aspecto técnico es uno de los mejores metrajes Surfilmmaker que he visto. Y también en su guión explora de esa manera tan especial las posibles facetas de los mercenarios, poniéndolos en contextos y géneros aparentemente fuera de lo que es TF2, pero manteniendo su esencia a la perfección. Esta es una animación que siempre va a valer la pena revisitarla de vez en cuando. Y bueno, GamerCats, este es el final del video, pero todavía tenemos mucho más que explorar en todas las representaciones y límites a los que pueden llegar estos personajes tan especiales que tiene TF2. Se vienen muchos más videos analizando otros clásicos y joyitas de la comunidad, así que estén atentos, suscríbanse, denle mucho apoyo al video y dejen en los comentarios sus opiniones de The End of the Line o sugerencias para nuevos videos. Y sin nada más que decir, yo me despido recordándoles que yo siempre regreso y nos vemos en un próximo video.